Buenas, en este video explicaré cómo se calcula el ángulo que debiera bajar la vista una persona a medida que va aumentando en altura. Y este ángulo eh, eh, es respecto al horizonte, o sea, cuánto debería bajar el horizonte a medida que uno asciende. Ya que los terraplanistas, según ellos, o sea, dan a entender que este ángulo es considerable, ya que según ellos uno debiera darse cuenta o debiera percibir que va bajando la vista a medida que uno va asciende. Pero la verdad es que no, que la matemática nos dice que los ángulos que deberíamos bajar la vista para ver el horizonte en realidad son insignificantes. Por ejemplo, en este esquema, el observador sería este de acá, que está aquí, que está a una altura h sub 0 respecto a la superficie. Aquí está el radio de la Tierra. Y esta, por ejemplo, sería la línea de visión al horizonte, ¿ya? Que tiene que ser perpendicular al radio. El ángulo del horizonte respecto a nuestra visual sería este ángulo alfa. ¿Por qué? Porque uno, si mantiene la vista de forma fija, ¿cierto? La línea de esta visión tiene que ser perpendicular a este eje, ¿cierto? Es como si fuera perpendicular a una plomada, ¿ya? Si uno mantuviera la línea de visión fija sería así, pero uno la baja para ver el horizonte, ¿ya? Y obviamente entre más alta la persona, mayor va a ser este ángulo. Así que este ángulo alfa es el ángulo que queremos encontrar y que queremos calcular para ver cuánto es, ¿ya? Acá yo tengo un triángulo rectángulo. Aquí tengo un cateto, aquí tengo otro cateto y aquí tengo la hipotenusa. Entonces este triángulo de acá es un triángulo rectángulo en donde tenemos 90 grados aquí, ¿ya? Y si yo trazo esta línea, viene a ser la altura de ese triángulo y que también tiene que ser perpendicular a esta línea de acá. Entonces si yo aíslo este triángulo, lo que tengo es lo que tengo acá, ¿ya? Tengo ángulo de 90 grados aquí, 90 grados acá, así que este sería el ángulo alfa que uno debiera bajar la vista para ver el horizonte. Y si uno sabe geometría, ¿ya? Este ángulo alfa también va a ser igual a este ángulo alfa, ¿ya? ¿Por qué? Porque este triángulo de acá, como también rectángulo, entonces son triángulos semejantes. Entonces este ángulo de acá es igual a este. Entonces, si yo quiero calcular este ángulo, que es la caída, ¿cierto?, de visión al horizonte, es lo mismo que calcular este ángulo de acá. Y este ángulo de acá es fácil de calcular. ¿Por qué? Porque este lado de acá lo conozco, que sería R más H sub 0, ¿ya? R más H sub 0. Y si yo ese lado, que es R más H sub 0, lo multiplico por el coseno de este ángulo, me da este lado, que es igual a R, por trigonometría. Así que R más H sub 0, coseno de alfa, me da R, que es lo que tengo aquí. Entonces aquí despejo coseno de alfa, es igual a eso. Y si despejo alfa, me da el arco coseno de esta división. El radio de la Tierra lo conozco, y el cero, que es la altura del observador, también lo conozco, ¿ya? Y si se dan cuenta, obviamente este ángulo va a depender de a qué altura estemos respecto al suelo. El radio que voy a utilizar es de 6.371 kilómetros. Y, por ejemplo, a una altura de 100 kilómetros, que es más o menos donde termina la atmósfera, uno debería bajar la vista unos 10 grados, lo que es algo súper ínfimo, y yo creo que nadie se daría cuenta de que ha bajado la cabeza 10 grados si es que estuviera a esa altura. Y por ejemplo, a la altura de la ISS, 400 kilómetros, uno debería bajar la vista 19.8 grados, o sea, como 20 grados, que también es insignificante, ¿ya? Pero ya un poco más considerable que ese. Por ejemplo, acá en el Excel, aquí tengo el radio de la Tierra, ¿cierto?, en metros, y tengo la altura, y me fui dando alturas de 1000 metros, hasta llegar a 400.000 metros, que es la altura de la ISS.
Entonces aquí calculo el ángulo en radianes, que es la fórmula que mostré recién en el cuaderno, y acá tengo los ángulos en grados sexagesimales, ¿ya? Que son los ángulos que uno generalmente utiliza. Entonces, por ejemplo, a 1000 metros a 1 kilómetro de altura hay que bajar la vista como más o menos 1 grado. Por ejemplo, a la altura de un avión, 10 kilómetros, hay que bajar la vista unos 3.2 grados, lo que es algo insignificante, que nadie se daría cuenta. A la altura de, por ejemplo, un globo, 40 kilómetros, habría que bajar la vista unos 6.4 grados, también es significante. Y si nos vamos para abajo, a los 100 kilómetros, que es donde termina la atmósfera, habría que bajar la vista unos 10 grados, ¿ya? Y a la altura de la ISS, que es al final de estos datos, uno debe bajar la vista unos 19.8 grados. Entonces, como se dan cuenta, si bien estamos a una altura que aparentemente parecería que es considerable, lo que hay que bajar la vista en grados para ver al horizonte es algo insignificante. Y acá, por ejemplo, lo grafiqué y ahí se ve cómo va variando el ángulo de visión de caída al horizonte en función de la altura. Entonces vemos, por ejemplo, que a 100 kilómetros son como 10 grados, ¿ya? 10 grados de caída. Y a los 400 kilómetros a la ISS son como 20 grados de caída. Entonces, este argumento terraplanista en realidad no es válido, porque es como que ellos dan a entender que uno se debiera dar cuenta de esa caída de la visión, o sea, como que uno se debiera dar cuenta de que ha bajado la cabeza una cantidad de grados. Pero acá la matemática nos dice que en realidad esa cantidad de grados que hay que bajar la cabeza es insignificante y uno no se daría cuenta. Uno la baja, obviamente, pero es algo que uno no se da cuenta. O sea, ¿por qué? Porque los grados de inclinación son insignificantes. Así que es un cuestionamiento más de los terraplanistas que demuestra de que los tipos no conocen del tema, que agarran todo lo que le dicen y se los creen. Todo lo que le dice Giru tendrá que ser verdad, ¿cierto? Lo que dice Giru es verdad, lo que dice los científicos es mentira.